Todo lo que ves a tu alrededor tiene un pasado. La música tiene pasado, pues la música ha ido cambiando a través del tiempo. Así como la ropa, el modo de peinarse, también tú tienes pasado. Y cuando armas un álbum fotográfico o escribes en un diario lo que te pasa cada día, estás haciendo historia. Lo mismo hemos hecho los hombres desde siempre. Dejar huellas de lo que hacemos, para que los hombres que vienen detrás aprendan de esa memoria. Eso es la historia, la memoria de los hombres. A la historia le interesa el pasado. Y lo que hicieron los seres humanos en ese pasado. Pero como son tantas las cosas que ha hecho el hombre a través del tiempo, se tienen que seleccionar los acontecimientos que se consideró fueron los más importantes para la humanidad entera. Con esos hechos seleccionados, se va armando la historia de los hombres. Pero no es tan fácil conocer el pasado. Para lograrlo, los historiadores recurren a diversas fuentes de información, desde objetos antiguos hasta los escritos que dejaron las diversas culturas. La historia de la humanidad se ha ordenado cronológicamente, de modo que nosotros podamos saber qué sucedió primero y qué sucedió después, y podamos entender así las relaciones que existieron entre los distintos hechos históricos. Por ejemplo, las primeras tribus se movían de un lugar a otro porque para sobrevivir perseguían y cazaban animales. Fue hasta que descubrieron que también podían obtener el alimento de la tierra a través de la agricultura que las tribus se asentaron. Además de estar ordenada cronológicamente, la historia de la humanidad está dividida en 4 grandes épocas para facilitar su estudio. 4 etapas en la historia de los seres humanos. Lo que hacemos al estudiar historia es conocer lo que hicieron los hombres en cada una de esas etapas. Justo eso es lo que vamos a hacer aquí. Conocer lo que hicieron las personas en la época moderna y época contemporánea. Mucha gente no entiende cuál es la función de la historia. Piensan que estudiar matemáticas está bien porque les ayuda a comprar y a vender. Piensan que estudiar español está bien porque les ayuda a leer y escribir. Pero no entienden para qué sirve la historia. Creen que la historia solo tiene la función de llenar libros y llenar museos. Es más, creen que la historia es algo muerto y se preguntan, ¿para qué estudiar algo que ya pasó y que ya no existe? Quizá nunca se les ha ocurrido pensar que el pasado no es algo que ya dejó de existir, sino que está junto a nosotros, ahora. Actividades como esta, que vemos día con día, se empezaron a realizar hace miles de años. Cuando el hombre descubrió que la mejor manera de conseguir alimento era obtenerlo de la tierra a través de la agricultura. Desde entonces nosotros solo hemos modernizado y mejorado los procedimientos. Pero la actividad en sí es la misma que realizaban nuestros antepasados. ¿Entienden? La historia está aquí. Otra muestra. Cuando culturas como estas construyeron sus imponentes pirámides, nos dejaron un ejemplo. Solamente trabajando en colectividad es como se pueden crear las grandes obras. Así es. Muchas de las cosas que hoy sabemos y hoy pensamos y hoy hacemos son resultado de los esfuerzos de muchos hombres que nos antecedieron y nos transmitieron su saber. Pero también la historia nos ayuda de otra manera. Es cierto que todos aprendemos a partir de lo que nos pasa en nuestra propia vida. Sin embargo, sería imposible aprenderlo todo a través de la experiencia directa. Por eso aprendemos también de lo que vivieron otros hombres. De la experiencia de los que vivieron antes que nosotros. Imagínense, hubo un tiempo en que la humanidad no sabía cómo combatir las enfermedades y las personas morían pronto.
Cuando se descubrió que muchas enfermedades podían prevenirse por medio de vacunas, comenzaron a aplicarse a las personas. Y desde entonces se ha podido salvar a miles y miles de seres humanos con esa estrategia que ahora nos parece tan sencilla. Esa es la clave. A través de la experiencia de otros hombres, nosotros podemos aprender qué hacer y qué no hacer. Podemos sacar provecho de sus aciertos, pero también de sus errores. Cuando uno no conoce el pasado, puede caer en el error de creer que lo que hoy existe ha existido siempre. Hace apenas un siglo, los niños, desde la edad de los 4 años, eran considerados obreros y los ponían a trabajar hasta 14 horas al día. Tuvieron que pasar muchos años y tuvieron que intervenir muchos hombres para que la sociedad entendiera que los niños no son adultos. Necesitan desarrollarse, aprender poco a poco, y para ello son importantes la etapa educativa y la formación escolar. La historia nos ayuda a entender y valorar nuestra realidad, lo que ahora tenemos y antes no se tenía. Cuando uno conoce la historia, descubre que somos parte de una gran obra que empezó desde hace mucho tiempo, como si se tratara de una pirámide. Los primeros hombres colocaron las primeras piedras. Luego vinieron otros hombres y colocaron la segunda hilera de piedras, y así, piedra tras piedra. Cada piedra es el saber que descubrieron los hombres de una generación y transmitieron a la siguiente generación, de abuelos a padres y de padres a hijos. Y es que no hay que olvidar que el ser humano es un ser social y que su evolución ha dependido y depende aún hoy de la suma y transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones. Si el hombre no atesorara su experiencia y no la compartiera, tendría que empezar siempre de cero. Pero es gracias a la historia que las nuevas generaciones empiezan cada vez desde más arriba. Por eso, solo la historia ofrece esa conciencia de sabernos parte de una gran obra colectiva, donde todos, absolutamente todos los seres humanos, han participado. En este curso van a obtener gran parte de estos beneficios que tiene la historia y van a conocer lo que hicieron personas como ustedes o como yo en la época moderna y en la época contemporánea de la humanidad. Y no se les olvide, la historia no está muerta. Programa 6. El arte revolucionario. El romanticismo fue un movimiento artístico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y permaneció hasta mediados del siglo XIX. Observa con atención las siguientes imágenes que son representativas de la pintura romántica. Fíjate en los colores, las expresiones y las actitudes de los personajes. ¿Qué se expresa más claramente en las obras, la imaginación o la razón? ¿Qué creen que era más importante para los autores de estas obras, la intuición o la ciencia? Anoten las razones que explicarían esto. El romanticismo fue una respuesta a las ideas de la Ilustración, que ponían por encima de todo a la razón.
En los románticos, el instinto y la pasión los conducían al entusiasmo casi eufórico o a la desesperanza. Eran los sentimientos contrapuestos y las emociones exaltadas lo que les interesaba. El romanticismo abandonó las formas de creación del neoclasicismo, es decir, los artistas rechazaron el realismo y la exaltación de la belleza exterior para rescatar al ser interior que desde su punto de vista se manifestaba con sentimientos y no con la razón. La literatura romántica se caracterizó por la imaginación y por el sentimentalismo, por la libertad de pensamiento y expresión y por la idealización de la naturaleza. En México, el escritor Ignacio Rodríguez Galván fue uno de los exponentes de este movimiento. Conozcamos un fragmento de su profecía de Guatimón. ¿Cómo se eleva el corazón del triste cuando en tu seno bienhechor su llanto consigue derramar? Huyendo al mundo me acojo a ti. Recíbeme y piadosa divierte mi dolor. Templa mi pena. Nada en el mundo, nada encontré que el tedio y el disgusto de vivir arrancara de mi pecho. El romanticismo fue una actitud que se manifestó en todos los aspectos de la vida. Buscaba la libertad en las imágenes, las ideas, los sentimientos y la expresión. Sus temas abarcaron lo humano, lo nacional y lo divino. ¿Sabías que el artista español Goya hizo dos versiones de un mismo cuadro? Algunos investigadores piensan que Goya utilizó dos modelos para crear estas obras, una para el cuerpo y otra para el rostro. Existen variaciones en una y otra, mientras que en la maja desnuda el personaje apoya el cuerpo en los pies. En la maja vestida, el cuerpo se apoya en las pantorrillas y los pies sobresalen del camastro. Para Francia, el romanticismo fue la corriente artística que plasmó los ideales revolucionarios, sobre todo aquellos relacionados con la búsqueda y exaltación de la identidad nacional y el amor a la patria. Esta obra recoge los hechos revolucionarios ocurridos en las barricadas de París en 1830. En ella están representados obreros, artesanos y burgueses luchando por un fin común, la libertad. Con base en las imágenes del programa, anota 5 características del romanticismo.